Se ha dado a conocer un informe donde indica que 1 de cada 3 colegios ha tenido que intervenir en casos de violencia para esos niños. Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer hincapié el rol tan importante y fundamental también del colegio y de la educación frente a cómo se encuentra ese niño, esa niña o esa adolescente, porque a veces viven situaciones y realidades muy complejas en su familia y el colegio no es solamente para aprender una cuestión educativa y conceptos de matemática, lengua y literatura. Es realmente necesario justamente involucrarse también en una cuestión social y por supuesto en algo tan grave como es la violencia infantil. Por eso se da a conocer este informe y también se destaca esa importancia del docente, de quien está a cargo de ese colegio y sobre todo también de esa asistencia a los menores para que se sientan cómodos, para que se sientan en confianza y que ellos también puedan explicar qué es lo que atraviesan y viven en su familia. La mitad de los chicos de 1 a 14 años en este informe revelan que sufren violencia física, verbal. Y nos preguntamos con qué fuerza, con qué entereza y con qué espíritu este chico después puede ir a estudiar, puede concentrarse en sus actividades, puede relacionarse con sus amigos. Bueno, esa violencia que se origina en la casa, después se traslada al colegio y es ahí donde tienen que actuar los docentes. En muchos casos, los docentes o los directivos de los colegios que están mal pagos, que tienen que también atravesar otras situaciones, por ejemplo, tratar de surfear lo que está ocurriendo con la cuestión edilicia en cada uno de los colegios, al mismo tiempo con las diferentes problemáticas que atraviesan los chicos, bueno, tienen que tratar de mediar entre la violencia que va surgiendo entre los propios chicos, entre los propios compañeros. Y a partir de allí nos preguntamos, bueno, el colegio tiene que hacerse responsable, pero ¿cuánto le cabe a la familia, no? Y por otro lado también la figura de un asistente pedagógico, que por lo general tiene que estar en los colegios, pero que en la mayoría de los casos no están, o no hacen un buen trabajo, o dejan mucho que desear. Y esto no solo en el sistema estatal, sino que también se da en el sistema privado. Con lo cual dificulta mucho la trayectoria escolar de cada uno de los chicos. Y después, otro de los puntos es que llegando quizás a tercer, cuarto año, el desenlace es más negativo aún, porque los chicos terminan abandonando el colegio, porque no están concentrados en estudiar y en hacer sus actividades, más que en las peleas y en la violencia que se origina en ese propio domicilio que después llevan a los colegios. En este informe también se destaca las provincias con el porcentaje más elevado de este tipo de asistencia por parte de los colegios a los alumnos en esta situación de violencia. Se habla mucho más con un 67% de los casos, por ejemplo, en la provincia de Misiones. Le sigue Formosa, le sigue Chaco, Entre Ríos. En estas provincias es donde se ha vivido mucho más estos episodios de violencia. Y no solamente ese docente tiene que intervenir en estos episodios tan graves, sino también en otras problemáticas que atraviesan los niños y los adolescentes, como por ejemplo los juegos online, que se ha vuelto hasta una especie de epidemia en el último tiempo, porque tiene un acceso muy fácil y que al mismo tiempo, por supuesto, además de generar una adicción, gasta un dinero innecesario y que es realmente un problema para la familia. Embarazos jóvenes, no deseados también, problemas de adicción en cuanto a las drogas. Los docentes están presentes y tienen que intervenir justamente en cada tipo de problemática, más allá, por supuesto, del rol de la familia, que en este caso se ve muy afectado por estos casos de violencia de los adultos hacia los menores. Vamos a tomar contacto con Alejandro Castor Santander, director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo. Alejandro, buenas tardes, te saludan Belén Martínez, Nahuel Crescenzo, ¿cómo estás? Alejandro, ¿nos escuchás? Ahí vamos a tratar de tomar contacto con Alejandro respecto a este informe. Claro, habla ya no solo de los alumnos, ¿no?, sino también de la postura de cada uno de los docentes, de los directivos de los colegios que tienen que atravesar y sortear estas situaciones de violencia para tratar de ayudar y contener a los chicos. Y por otro lado también haciendo hincapié en poder hablar, en poder comunicar lo que está pasando, que los chicos puedan de alguna manera
transmitir su problemática para que esto tenga alguna solución, ya sea por las autoridades escolares o inclusive también con sus padres, con su familia, pero la problemática es que justamente muchas veces se origina ahí esta violencia, en las propias familias, ¿no? Y el rol del Estado es fundamental, porque si bien cada una de las provincias tiene la potestad de su propia educación, de los salarios de los docentes, más allá que tengan paritarias también a nivel nacional, los fondos que se le dan en la educación también es fundamental hacia estos docentes. ¿Y qué herramientas cuentan? Porque una cosa es lo que vos estás haciendo referencia, ¿no, Nahue? El hablar, el charlar, el poder darle un lugar y ese vínculo de confianza del docente al alumno, pero ¿y después cómo sigue ese proceso? Porque también se tiene que ir a la justicia, porque se tiene que accionar también sobre esa violencia. Ahora sí, volvemos a ver si podemos conectar con Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica. Alejandro, buenas tardes. Nahuel Crescenzo del Martínez la saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Benel, Nahuel? Ahora sin cara, lo hacemos sin cara. No hay problema. Lo importante es charlar y hablar sobre este tema que realmente es preocupante, es muy importante y sobre todo una estadística que asusta cuánta cantidad de colegios se tiene y los docentes tienen que intervenir en estos casos de violencia infantil. Sí, en este caso, bueno, es un nuevo informe de Argentinos por la Educación, ¿no? El título muy sugerente, ¿no? Situaciones de violencia en los hogares, detección y prevención desde las escuelas. Es todo un tema porque sabemos perfectamente que existen en Argentina y en las distintas provincias, en unas más, en otras menos, altos niveles de violencia intrafamiliar y sobre todo contra los chicos, ¿no? De hecho hay estudios internacionales, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica está considerada desde hace décadas como la región más violenta del mundo. Así que tenemos, por supuesto, que entender que estos casos de violencia dentro de las casas tienen que ser elevados, ¿no? Y bueno, y lo que resultó de este estudio, ¿no? Que intervinieron Mercedes Siders de la Fundación Abrazar y luego desde el Observatorio de Argentinos por la Educación estuvo Leire Sáenz Guillén y Eugenio Orlicki. En definitiva, a partir de las pruebas Aprender, que fue una del 2021, que fue una del operativo Aprender, fue censal, se aprovecharon muchos datos de los cuestionarios complementarios, y bueno, ahí lo primero que surge es que la mitad de los alumnos del último año de primaria, un poquito más de la mitad, decía que hablaba de estos temas de violencia y abuso con alguien de la escuela, ¿no? Y había un 15% que no hablaba prácticamente con nadie sobre estos asuntos, un tema que es preocupante porque queda invisibilizado, ¿no? Totalmente. Claro. Alejandro, ¿qué herramientas tienen los docentes, los colegios para tratar de contener estas situaciones de violencia y ayudar a los más chicos, a los alumnos? A ver, para dar una respuesta rápida, las escuelas se supone, esto suponiendo, ¿no?, que cada provincia esto lo ha implementado como corresponde, tienen protocolos, ¿no? Tienen protocolos para actuar rápido, y esto hay que aclararlo, ¿no? No solamente porque lo que más se denuncia en general son los casos más graves. Claro. Pero son muchos. En realidad tiene un formato, el formato de la violencia contra los niños es muy amplio, desde lo más sutil y por ahí menos observable que puede ser lo psicológico, hasta cuando hay concreto, ¿no?, el daño físico, con secuelas, ¿no? Pero lo primero es esto, ¿no? Un protocolo que va marcando cómo se debe actuar rápido frente a estos casos. Luego hay una serie de organizaciones porque la mirada tiene que ser integral, ¿no? La escuela sola no puede. Estos son temas que afectan tanto la salud física como la mental y tiene secuelas a futuro también, ¿no? De hecho, hay estudios muy interesantes que muestran cómo los niños que tienen antecedentes de maltrato después tienen o desarrollan importantes alteraciones en los genes que son responsables del funcionamiento de la oxitocina en el cerebro, que la oxitocina, que cada vez la vamos conociendo más, ¿no?, la que llaman la hormona de la felicidad, tiene que ver con procesos fisiológicos y todo lo que tiene que ver con la vinculación social. O sea que afecta, en definitiva, termina afectando la futura vida de la persona, sobre todo el desarrollo de la empatía, la autoconfianza, los vínculos con
los demás, etcétera. O sea que tiene secuelas. Entonces la pregunta era qué pasaba con estos chicos que lo vivían, si había algún tipo de denuncia, y bueno, y ahí surgió esto, ¿no? De que había más de la mitad que lo hablaba con alguien de la escuela, que un tercio de los directivos de las escuelas de gestión estatal intervenían, un cuarto en el caso de las privadas, y luego el reconocimiento, ¿no?, de los alumnos, que en prácticamente más de un cuarto, que decía que les habían hablado en la escuela sobre cómo cuidarse y evitar el maltrato, ¿no? Y además el docente tiene que contar con herramientas muy importantes. Primero de cómo entablar esa conversación y cómo abordar esos temas, porque son muy delicados, pero también después cómo se acciona, porque no puede quedar solamente en una charla confiable con ese alumno. También se tiene que accionar sobre esa violencia. ¿Qué herramientas tienen los docentes? Es como vos decís, ¿no? En general, por lo menos mi experiencia, ¿no?, particular, es que en general los docentes demandan más capacitación sobre estos temas. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque son indicadores no sencillos. Imaginemos que violencia física por ahí directa, ¿no?, el golpe, la paliza o algunos casos de abuso, a ver, no son tan evidentes, ¿no? Pero son graves. Y hay otros casos que tienen que ver más con aspectos psicológicos que pasan más desapercibidos. Entonces, ¿cuál es el problema? En general, los docentes tienen temor de denunciar porque piensan que se pueden equivocar. Bueno, a ver, frente a esto, la ley, ¿qué es lo que dice? Que la escuela, en este sentido, está obligada a denunciar estos casos ante la sola sospecha. No hace falta tener pruebas o ser un perito como para poder estar seguro de que eso que se está denunciando es así, ¿no? La ley, de alguna manera, la ley lo que hace es amparar el error, ¿no? Si puede haber un error, pero es mucho peor no denunciar que denunciar y equivocarse. Y otra de las consecuencias, ¿no?, porque hablamos de la trayectoria educativa de cada uno de los alumnos, las consecuencias psicológicas que trae para su vida, pero al mismo tiempo, al momento de aprender, justamente las pruebas Aprender del año 2023 revelan que la mitad de los chicos tienen dificultades para aprender matemática, para poder leer y comprender un texto, con lo cual ahí estamos viendo otra de las motivaciones por las cuales se dan estos resultados, y es por la violencia que tienen que atravesar en su casa y que claramente les dificulta esta posibilidad de ir a estudiar con tranquilidad. Sí, Nahuel, vos fíjate que en realidad nosotros tenemos, cuando se hizo el estudio de discriminación, que trabajamos ya estábamos hablando de la percepción que tenían los chicos del último año del secundario, acá estamos hablando, ¿no? O sea, que digamos los veteranos, ¿no? Los que tenían por ahí más claro el tema. Ya estábamos hablando de lo que vivían entre ellos, entre pares, y también daba exactamente lo mismo lo que vos estás planteando. Todo tipo de violencia, sea la intrafamiliar, sea la que viven entre pares, etcétera, lo que causa, a ver, por sintetizarlo, ¿no?, es trauma y distracción, ¿no? Tiene que ver con el estrés y la ansiedad. El ausentismo, abandono escolar, problemas de comportamiento, por ejemplo, agresividad, violencia, rebeldía, aislamiento, dificultades, por supuesto, en el rendimiento escolar, datos concretos tenemos, ¿no?, de cómo la violencia impacta. Por ejemplo, en un estudio que hicimos con Argentinos por la Educación en el 2020, decía cuánto impactaba en el aprendizaje de la matemática, cuántos puntos bajaban, ¿no? Si era violencia física o si era, por ejemplo, rechazo, ¿no?, no dejar participar, ¿no?, en el grupo. Y bueno, todo esto y todo lo que llamamos así en general el ciclo intergeneracional de la violencia, ¿no? Porque la violencia en definitiva es una conducta aprendida en distintos ámbitos. Ahora estamos hablando de la casa y de la misma escuela, bueno, en esto último que dijimos, y bueno, son temas muy serios que hay que trabajarlos, y lamentablemente parece que todo el peso, cosa que me parece muy bien, pero no todo el peso, tiene que estar más equilibrado, parece que estuviera puesto solo en el aprendizaje de la lengua y la matemática, porque es en donde nos miden a nivel internacional y mostramos la cara. Pero bueno, estos temas evidentemente boicotean muy fuerte la calidad educativa. Y con estos datos y con estos informes y con la realidad y este contexto en el que se vive,
¿Se empiezan a plantear nuevas políticas, se empiezan a plantear nuevos programas también para los docentes, para poder tener más asistencia, como hace un ratito nos decía? ¿Se actúa también después que se tiene este tipo de informe y estos números que son tan tremendos? Ojalá fuera así, Belén, porque en general, vos viste cómo pasa, ¿no? Repercute, tenemos un caso, se transforma en mediático, se habla un tiempo y después parece que se olvida. Yo creo que tiene que formar parte de las políticas, tiene que estar metido dentro de los proyectos educativos, tanto lo nacional como proyectos provinciales y en cada escuela. ¿No? ¿Por qué? Porque de alguna manera la respuesta es apoyo, cuidado, asesoramiento, colaboración interinstitucional, porque esto no lo arregla solamente la escuela, y para poder romper con el ciclo de la violencia. Alejandro, muy amable, gracias por esta comunicación con nosotros. Un gusto, chicos, que les vaya muy bien. Igualmente. Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo, a propósito de este informe que revela que 1 de cada 3 docentes o directivos de colegios tuvo que denunciar o comunicar problemas de violencia entre alumnos y las problemáticas que esto conlleva para el aprendizaje de cada chico. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.